no fue creado para enfrentarse a tanques. De hecho, la máquina que los soviéticos improvisaron en cuestión de pocas semanas ni siquiera estaba pensada para atacar blindados. Su función inicial era otra: derribar fortificaciones, abrirse paso a través de muros de hormigón y destrozar los puntos fuertes en las ciudades devastadas por la guerra. Sin embargo, cuando entró en acción, ocurrió lo impensado. Empezó a destruir los colosos de acero alemanes con una facilidad aterradora. Lo que había nacido como un remedio de emergencia se transformó en una de las armas más temidas del frente oriental. Esta es la historia de un cañón autopropulsado concebido en la desesperación, forjado en el caos y recordado como el verdugo accidental de los tanques más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. En el crudo invierno de 1942, el Ejército Rojo sangraba en las ruinas de Stalingrado. Las divisiones alemanas empujaban con carros de combate cada vez más grandes y mejor armados. Tigres, Panteras e incluso los imponentes destructores de tanques Ferdinand avanzaban sin descanso. Mientras tanto, las tropas soviéticas continuaban arrastrando piezas de artillería remolcada a través de la nieve, los escombros y las calles reducidas a polvo. La mayoría de sus cañones no lograba seguir el ritmo del enemigo, carecía de potencia suficiente y quedaba expuesta a los contraataques. La lucha en las ciudades solo empeoraba la situación. Ya no se trataba de praderas abiertas, sino de callejones estrechos, edificios semiderruidos y posiciones fortificadas. Los cañones ligeros apenas podían rasguñar la coraza alemana, y los sirvientes de artillería a menudo se veían obligados a abandonar sus piezas cuando eran sobrepasados. La necesidad era urgente, hacía falta un arma que pudiera avanzar junto a la infantería, resistir impactos y arrasar cualquier obstáculo. No se buscaba la perfección, se buscaba un martillo capaz de golpear sin piedad, y lo necesitaban de inmediato. La Unión Soviética no podía darse el lujo de desarrollar un vehículo desde cero, así que recurrieron a lo que ya tenían a mano y lo transformaron en algo aterrador. Tomaron el chasis del tanque pesado KV-1S, desmontaron su torreta y colocaron en su lugar un gigantesco obús de 152 milímetros, nada de giros sofisticados, ni innovaciones tecnológicas. Solo una caja de acero con un cañón descomunal incrustado en el frente. El prototipo, denominado Objeto 236, era simple y brutal. Estaba armado con el cañón ML-20, originalmente pensado para disparar desde posiciones de retaguardia, ahora convertido en un instrumento de destrucción directa. Sus proyectiles explosivos estaban diseñados para pulverizar búnkers y reducir edificios enteros a polvo. El tiempo de desarrollo fue tan corto que parece irreal. Desde los primeros bocetos hasta el prototipo listo pasaron apenas 25 días. Fue una carrera contrarreloj alimentada por la desesperación, la practicidad soviética y la presión brutal de la guerra. Las pruebas fueron mínimas, apresuradas, pero suficientes. El arma funcionaba, y con eso bastaba. Así nació el Su-152, tosco, limitado, pero letal. Las fábricas iniciaron la producción casi de inmediato. No era un vehículo elegante, pero cada disparo suyo impactaba como un tren. El frente estaba a punto de descubrir su verdadero poder. El Su-152 no era solo un cañón sobre orugas, era una herramienta de demolición en movimiento. Sus municiones eran colosales, cada proyectil de 2 piezas pesaba casi 50 kilos. Diseñadas para arrasar fortificaciones, esas cargas no solo destruían un objetivo, lo hacían desaparecer. Un único disparo podía hacer colapsar una casa, borrar una posición fortificada o fracturar la coraza de un tanque como si fuera una lata. Incluso si la granada no lograba penetrar, la onda expansiva era capaz de matar a la tripulación enemiga con la presión interna, las astillas y el desprendimiento de soldaduras. Ni siquiera los monstruos acorazados estaban a salvo. Documentos de la época hablan de Panzer IV volcados por la brutalidad del impacto. Aquello no era un duelo de tanques, era artillería disparando a quemarropa. Sí, era lento al recargar, solo transportaba unas 20 rondas y su tripulación debía dejarse la espalda para introducir cada proyectil en la recámara. Pero la precisión era secundaria cuando cualquier cosa a pocos metros del impacto quedaba reducida a cenizas. El Su-152 no buscaba ser exacto, su mensaje era definitivo. Julio de 1943. El campo de Kursk estaba a punto de convertirse en el escenario de la mayor batalla de tanques de la historia, y por primera vez, el Su-152 entraba en acción. El alto mando soviético apenas había conseguido instruir a las dotaciones antes de enviarlos al frente. Los primeros 12 ejemplares fueron organizados en regimientos de artillería independientes y lanzados de inmediato a uno de los choques blindados más feroces de toda la guerra. El bautismo de fuego no tardó en demostrar lo que esta máquina podía lograr. Los imponentes Elefant, antes llamados Ferdinand,
avanzaban con la seguridad que les daba su blindaje frontal de casi 200 milímetros para los alemanes. Esas moles parecían invulnerables, pero entonces se escuchó el estampido. A unos 800 metros, un Su-152 disparó, y el proyectil explotó con tal violencia que la coraza se abrió como si fuera papel. La tripulación murió instantáneamente, el vehículo ardió y la confianza alemana se desmoronó. No hizo falta perforar la armadura. La onda expansiva bastó para destrozar soldaduras, fragmentar el interior y reducir al coloso a un amasijo en llamas. Ese primer impacto fue solo el comienzo. Tigres, Panteras e incluso Panzer IV sucumbieron bajo el martillazo del cañón de 152 milímetros. El arma improvisada había encontrado, sin quererlo, una nueva función: cazadora de tanques. Entre los soldados empezó a circular un apodo que se repetiría hasta el final de la guerra: Zveroboy, el mata bestias. Pero Kursk era un infierno. El campo de batalla estaba cubierto de humo, polvo, fuego y confusión. Las tripulaciones del Su-152 se enfrentaban a contraataques feroces, bombardeos aéreos y francotiradores. Sus máquinas, lentas de recargar y fáciles de localizar por el fogonazo de cada disparo, quedaban en riesgo constante. Aún así, resistieron. Cumplieron un papel que no estaba escrito para ellas y frenaron a los blindados alemanes en medio del caos. La bestia cazadora había llegado, y el enemigo lo sabía. Claro que no todo era fortaleza. El Su-152 también tenía defectos graves. Su coraza, aunque razonable, no resistía los proyectiles de los cañones alemanes de 88 milímetros. Un impacto certero solía significar la destrucción instantánea. El interior era un suplicio: caluroso, estrecho y abarrotado de municiones y combustible. Uno de los tanques de gasolina estaba colocado justo al lado del conductor. Si el blindaje cedía, la explosión era casi segura. A esto se sumaba su lentísimo ritmo de disparo, apenas 2 rondas por minuto, siempre que los cargadores no estuvieran exhaustos o bajo fuego. Además, el cañón apenas podía moverse en horizontal. Para apuntar a un objetivo en movimiento, era necesario girar todo el vehículo. Eso lo hacía letal en emboscadas, pero un blanco fácil en campo abierto. Los mandos soviéticos lo entendieron rápido. En lugar de usarlo como punta de lanza, comenzaron a situarlo un poco más atrás, acompañando a la infantería y a los tanques desde unos cientos de metros de distancia. Su especialidad se convirtió en demoler posiciones fortificadas, arrasar búnkers y emboscar blindados que se adentraban demasiado. En combates urbanos, su presencia era devastadora. Un solo proyectil podía reducir un edificio ocupado por enemigos a un montón de escombros. No era un arma sutil, pero tampoco lo necesitaba. Sin embargo, había un problema mayor: la base que lo sostenía, el veterano KV-1S, empezaba a quedarse obsoleta. Su diseño era limitado, la protección no alcanzaba para las nuevas amenazas y la fiabilidad mecánica dejaba mucho que desear. Si el Su-152 quería seguir siendo útil, debía evolucionar. Así fue como los ingenieros soviéticos decidieron trasladar su temible cañón al nuevo chasis de la serie y, mucho más robusto, mejor blindado y confiable. El resultado fue el Isu-152. Este sucesor tenía planchas de acero más gruesas, suspensión reforzada y un interior algo más amplio, aunque seguía siendo sofocante. Ya no era solo un apoyo, ahora podía liderar ataques con mayor confianza. La doctrina también cambió. En ciudades, las escuadras de infantería avanzaban pegadas a los Isu-152, protegiendo sus flancos de los equipos alemanes con lanzacohetes, mientras el monstruoso cañón arrasaba cualquier resistencia. Algunos prototipos incluso probaron cañones de alta velocidad para mejorar la capacidad antitanque, pero la esencia se mantuvo: blindaje pesado, potencia brutal y un impacto que sembraba terror. El Isu-152 se convirtió en un símbolo del poder soviético, no preciso, no refinado, pero sí absolutamente demoledor. Lo que empezó como una solución improvisada en plena crisis se transformó en un icono del frente oriental. Con el final de la guerra, el panorama cambió. Los tanques modernos eran más rápidos, versátiles y capaces de cumplir varias funciones a la vez. Las bestias lentas y especializadas, como el Su-152 o el Isu-152, ya no representaban el futuro. La Unión Soviética apostó por los carros de batalla principales, con torreta, movilidad y capacidad de adaptarse a cualquier combate, y aún así, el legado del matabestias se mantuvo vivo.
El Isu-152 siguió en servicio durante años, incluso entrado el inicio de la Guerra Fría. Se fabricaron más de 4.000 unidades antes de que su producción se detuviera en 1947. Varias fueron conservadas como reservas estratégicas, sacadas en desfiles y hasta consideradas para modernizaciones. Su época había terminado, pero su huella era imborrable. El Su-152 no fue una maravilla de ingeniería ni un diseño elegante. Era tosco, improvisado, violento. Un parche de guerra que cumplió con su objetivo, aportar un golpe devastador en el momento más crítico. No estaba destinado a ser leyenda, ni a derrotar tanques, ni a reescribir tácticas. Pero lo hizo, porque, aunque surgió de la necesidad y la prisa, consiguió lo que nadie esperaba, enfrentarse cara a cara con los blindados más temidos de Alemania y hacerlos caer. El matabestias era feo, lento e implacable, pero cada vez que disparaba, el campo de batalla cambiaba, no porque fuera la mejor máquina, sino porque fue la adecuada en el peor de los momentos, y eso lo convirtió en inolvidable.